pasada hablamos de que las pruebas producen paciencia. Eso lo hemos escuchado pues varias veces de alguna manera. Profundizamos un poquito y llegamos al entendimiento de que las pruebas en sí no es que produzcan la paciencia, sino el que yo observe lo que sucedió durante la prueba, que es lo que me tocaba aprender, que vea cuál es mi reacción, que modere mi temperamento, mi pensamiento, de manera que al observar aprenda. Que en realidad esas pruebas producen paciencia, pero que la finalidad no es literalmente ser pacientes, sino que esa paciencia nos lleva a la observancia de todas las bendiciones que se nos presentan en los términos correctos e incorrectos, es decir, nos llevan a la libertad. Y tal como decíamos ahorita en la hora que oramos, definitivamente nuestro Padre quiere para nosotros que seamos libres. Definitivamente eso creo que no es de las cosas que no podemos nunca tener en ninguna duda. Él nos ama tan profundamente, como decía el canto, no lo entendemos, pero sí sabemos que nos ama y sí sabemos que su decisión, por todo lo que nos ha mostrado, es que quiere que seamos libres y profundamente entregados a Él, más que por obligación, por convicción, porque ese amor es correspondido. Entonces, eso hablamos la semana pasada, pruebas que producen paciencia, que producen libertad, ¿sí? Pero entonces surge una duda, ¿pero qué pasa con aquellos que se quedan en medio en ese proceso? ¿Se acuerdan? Vas haciendo pruebas, vas aprendiendo, y hablábamos de que cuando no has llegado a ese nivel de entender que la paciencia te va a generar una libertad, decíamos, hay quienes se quedan en el renglón de ser necios, testarudos, insensatos, inclusive en la palabra dice iracundos, pero bueno, al final de cuentas se refiere a lo mismo, aquellos que pelean por su opinión en lugar de dejarse abrazar por el designio de nuestro Padre. Entonces, dije, bueno, ahora vamos a platicar qué pasa con ellos, o sea, qué pasa con los que no alcanzan a observar en esa prueba el crecimiento de mi paciencia y el camino hacia una vida en libertad, ¿sí? Entonces les invito a que me acompañen. Vamos a leer una historia que usualmente se le da a los niños, pero hoy lo vamos a leer todo. Vamos a leerles el primer capítulo de Jonás. Lo vamos a leer completo y ahorita vamos a ver cómo esto tiene mucho que ver con esta enseñanza que iniciamos hace 2 o 3 semanas, ¿sí? Desde que empezamos a hablar aquello de que la sabiduría de nuestro Padre no podemos siquiera alcanzar a tocarla. Nuestra sabiduría, o la máxima sabiduría humana, siempre quedará corta contra la sabiduría de Dios. Tiene mucho que ver con esto, las últimas 2 o 3 lecciones. Hoy vamos a ver, entonces los invito allá al libro de Jonás. ¿Sí? Vamos a leer todo el capítulo 1. Dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos?
tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: «Oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente». Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Hoy no vamos a profundizar más en lo que pasó posteriormente a Jonás, porque esa es una lección aparte. Veremos si la semana que entra desarrollamos por ahí. Pero vamos a poner atención a esto. Sabemos, y adelantando un poquito, sabemos que este gran pez, que a los niños luego se los planteamos como una ballena, porque es lo más parecido que conocemos, ¿sí? En ningún lado dice que es una ballena, solo dice que es un gran pez. Lo escupe, y después, ahora sí, Jonás va a Nínive, donde lo habían mandado, a cumplir su misión. Pero entonces vamos a desglosar esto que acabamos de leer. Primero que nada, Jonás era un profeta. Es decir, era un hombre de Dios. O bueno, estaba destinado por Dios para hacer su misión. ¿Sí? Cuando dice que decidió no ir a Tarsis para escapar de Dios, en realidad no estaba escapando de Dios, porque él sabía perfectamente que no puedes escapar de Dios. ¿Sí? O sea, él sabía, siendo profeta, que yéndose en otra dirección, Dios iba a estar ahí. Él lo entendía perfectamente. En realidad lo que estaba haciendo Jonás era: ¿por qué me mandas a Nínive, que es una ciudad de gentiles, llámese no hebreos? ¿Por qué me mandas allá si están todos corrompidos? Hay todo lo malo que hay en las ciudades. Nínive era una ciudad, según los cálculos históricos, que en ese entonces andaba entre 600,000 personas y 1,000,000. Era una ciudad realmente grande. Era, en un momento, quizá la ciudad más grande que había en la tierra. Se calcula, este es un dato histórico, ¿no? Obviamente, ciudades grandes y sin Dios en medio, pues era un relajo, ¿no? O sea, realmente era vamos a decir, un desastre en ese sentido. Entonces, Jonás no estaba pensando en huir de Dios para no cumplir una responsabilidad. Lo que él estaba haciendo es: no quiero ir a Nínive porque ellos no se lo merecen, porque no son hebreos. Me voy a ir a otro lado. Es bien distinta este concepto cuando entendemos que él, siendo profeta, aceptaba eso. Por eso, cuando empieza la tormenta, él sabe que eso venía por él. Pero no era por desobediencia o por temor, era por rebeldía. Porque él, sabiendo quién era Dios, pues el profeta, él no quiso, porque él pensó que los gentiles no eran personas a quienes debían darles el mensaje. Que si ponemos atención, y lo vamos a ver cuando desarrollemos ya el tema de Jonás, no era un mensaje de salvación. Jonás no iba a darles un mensaje de salvación. Jonás iba a darles un mensaje de destrucción. Les iba a decir: así como van a ser destruidos. Ese era el mensaje. Ya profundizaremos más adelante. Pero entonces él decide que no le va a hacer caso. Porque pues, él cree que no es correcto. Pues él decide que no. Y pasan 2 cosas muy curiosas. La primera, los marineros. Es bien curioso, tú lo lees y pones atención, revisas, te vas a los estudios adicionales. Los marineros, que seguramente eran fenicios por ese entonces, todos los marineros que había eran fenicios, conocido históricamente, te lo enseñan en quinto de primaria. Toda la navegación en el mundo surgió de los fenicios. Bueno, digamos, las mejores técnicas prácticas, en ese entonces ellos dominaban eso. Pues eran gente que tenía muchos dioses, casi, por eso dicen en lo que acabamos de leer, oraron cada quien a sus dioses. Vayan ustedes a ver cuántos dioses tenían y cómo se llamaban y qué hacían, pero cada uno agarró a su dios, dijo pero pues no pasaba nada. Entonces, cuando Jonás, él les dice: pues es que yo soy un hombre de Dios, es que yo soy hebreo, yo creo en el creador de todo, y es por mí. Entonces ellos inmediatamente dicen:
órale, este cuate está con el Dios de veras. Quiere decir que este Dios en realidad está muy por encima de mis dioses que hasta ahorita estoy. La captan así. Y en automático le empiezan a orar a Dios. Pero pues no lo mataron porque dijeron, a ver, él es el causante. Un pensamiento pudiera ser, pues no, aquí no lo escabechamos y se acabó. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Dicen ahora. Pero dicen, a ver, pero si es mi Dios y él es un Dios de amor, pues no le puedo hacer daño. Intentan, pero no pueden salir de la tormenta. Entonces deciden, bueno, ya se lo voy a aventar al agua. ¿Para qué? Para que yo no tenga que pagarlo por él, pero tampoco me meten en una bronca de yo matarlo y entonces ahora estoy embroncado conmigo y con Dios, que ahora creo en él. Y dijeron, pues mira, pues nada más lo hago a un ladito, lo avientan al agua. Y entonces la tormenta se cae. Sí, en realidad, ahora sí que la bronca no era con ellos, el tema era con Jonás. Y entonces ellos inmediatamente entienden la situación y hay una transformación inmediata. Y de los marineros, si lo menciona la palabra. Pero el profeta, en este caso Jonás, ¿estamos? Muy bien, se estaba cayendo la casa, ya la ajustamos, no se preocupen, no pasa nada. Lo curioso es que personas, marineros, que tenían otros dioses, que no tenían instrucción en el Dios creador que nosotros conocemos, entienden su maravilla y su poder inmediatamente en un solo hecho. Y el cuate que era instruido y que era profeta es el que se resistía. Entonces llama la atención. Hace 2 o 3 semanas hablamos de que pasa muy seguido que mientras más estudias, más crees con tu inteligencia humana, que sabes mucho, y entonces empiezas a caer en el error de decir, yo conozco a Dios, yo sé lo que Él quiere, yo sé más que tú, porque yo soy el que estudia. Ya hablamos hace esta semana del tema de los fariseos y los identifica muy fácil, luego decíamos, el problema es que hoy por hoy sigue pasando lo mismo. De repente creemos que sabemos mucho y creemos que mis fuerzas y mi inteligencia es suficiente, cuando la palabra dice que no. Este es un caso muy claro. Él, siendo instruido y siendo ya profeta, no entendía lo que los otros sin ninguna instrucción entendieron muy rápido. Eso es bien interesante. ¿Qué hizo Dios con Jonás? ¿Qué pasó con él? Ya vimos que él no entendió. Entonces, lo tira al agua, se lo traga el pez, está 3 días adentro. ¿Se acuerdan que también hace algunos meses hablamos de la señal de Jonás, que era una referencia a los 3 días que Jesús estuvo muerto y lo resucitó? Era una referencia parecida a eso, o basada en eso. Pero ¿qué pasó con Jonás? ¿Lo castigó Dios? No. ¿Por qué? Porque Dios no castiga. Aquí hay un tema bien interesante, fíjense la diferencia. Dios no castiga, pero Dios sí disciplina. Es bien delicada la línea que divide a Dios castiga y Dios disciplina. Si tú no estás al pendiente, cualquier tema en que te disciplinen, vas a pensar que es un castigo. Y entonces, como nuestro Padre sabe que esa línea es delicada, es delgada, y que a veces no alcanzamos a discernir, y por eso la gente que medianamente entiende qué sucede dice es que Dios castiga, o cree que Dios castiga. Inclusive gente instruida piensa que Dios castiga, cuando en realidad esto no existe. Lo que existe es la disciplina. Entonces Dios nos dijo, bueno, pues te lo voy a dar de manera que tú me lo entiendas bien fácil, o como dice mi hijo, bien papa, bien fácil. Les voy a invitar a que leamos 2 versos pequeñitos. Uno es Deuteronomio 8:5. Repito, Deuteronomio 8, capítulo 8, verso 5. ¿Sí? Que dice, reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo,
también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Vuelvo a leer. Reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor te disciplina a ti. De entrada es una instrucción, reconócelo, o sea, entiende que es por ahí. Y te pone ejemplo para que me entiendas. Así como el papá corrige al niño, así nuestro Padre nos disciplina. Y nos lo vuelve a explicar en Proverbios. Ahora vamos a Proverbios 3:12. Proverbios 3, en el verso 12, dice: porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Primera pregunta: ¿Dios nos ama? Respuesta: sí. Sí. Es tan grande el amor que nos tiene, pero tan grande que, como decía el canto, ni siquiera podemos imaginar cuánto nos ama. Por tanto, Él no nos va a castigar, Él nos va a corregir. Y nos pone el ejemplo más simple que podemos entender todos, que es el de un papá corrigiendo a un hijo. Cuando tú eres papá y corriges a tu hijo, entiendes perfectamente, lo sabes de corazón, lo sabes instintivamente, que la corrección es para que el hijo no se meta en problemas, para que aprenda, para que se haga más maduro, para que se convierta en una mejor persona. No dudo que cometemos errores como papás, y hay veces tu estrés y tus cosas, de repente sí abusas un poquito de esa autoridad, que luego nos regaña en el Nuevo Testamento, que dice que nosotros no debemos ser rudos con nuestros hijos, ¿de acuerdo? Lo platicamos mucho en las sesiones de matrimonios y familias, pero en la corrección normal de un papá hacia un hijo siempre será para que le vaya mejor. No digas estas palabras. ¿Por qué? Pues no es correcto, no le agrada al Señor. No te juntes con ese otro muchacho. ¿Por qué? Pues porque ahorita en este momento te es mala influencia. Seguramente cuando tú seas fuerte y poderoso de espíritu y de ánimo, tú serás buena influencia para él. En este momento no. No tomes esto, no tomes refresco. Sabe rico, sí te quita el calor, pero te hace daño. No comas esto. Y ahí ahí lo traes, y cuando no entiende, pues a veces utilizas otras medidas disciplinarias para que lo entienda. Pero cuando eres papá, te queda muy claro que todas esas correcciones que no son simpáticas en ninguno de los casos, son para que el niño o el joven mejore en su vida. Siempre. Entonces, lo entendemos. Sabe que este ejemplo es lo más fácil para nosotros de aceptarlo, ¿sí? Pero ahora vamos a ponernos en el lugar de los hijos. El papá de los hijos, yo creo que hasta algunos este momento les va a llegar a los 20, algunos les llega a los 15, algunos les llega más joven, algunos les llega a los 40. Y empezamos a pensar que llegada a cierta edad empezamos a creer que tenemos buenas ideas, porque ya somos independientes, somos listos, tal vez hasta estudiados. Conozco mucha gente, conozco mucha forma de hacer las cosas, y empiezo a cuestionar a mis papás. Empiezo a decirles: esto no lo hagas así, esto no, es que así no es. Y empiezo a entrar en discusión con el papá o con la mamá. Y nos pasa a todos, no hay uno que esté aquí. Los que ya somos papás, alguna vez fuimos jóvenes y pasamos por el mismo proceso, es decir, nadie se sienta mal. ¿Por qué sucede eso? Precisamente porque mi cerebro empieza a crecer y empiezo a creer que porque empieza a tener buenas ideas, soy lo suficientemente inteligente para probarlo. Y entonces puedo cuestionar. Pero si ponemos atención, vamos a decir: ¡wow! Es lo mismo que Jonás. Creyó que sabía tanto que él pudo cuestionar a nuestro padre cuando le dijo: vas a Nínive. Él dijo: no, yo me voy para España. Tarsis está en España. No creo, Señor, que tu decisión de que yo vaya para allá sea la correcta. Yo creo que mejor me voy para otro lado. ¿Y qué hizo? Sí, seguro, a ver, vete. Y agarró el pescadito y le... ¿No le gustó? Obviamente Jonás la pasó mal, 3 días encerrado. O sea, él ya veía la muerte, y en sus oraciones que vienen en los siguientes capítulos, él
primero entendió que era un castigo. Y cuando no fallece y lo vuelve a mandar, entonces ya entiende que era disciplina. Lo triste es que después de realizarlo, la misión que le fue encomendada, insistió otra vez en que no era lo correcto y en que él creía que era por otro lado. Entonces, llega un momento en que cada uno de nosotros tenemos que decidir, tanto en el aquí y ahora, con mi papá y mi mamá, más, bueno, obviamente va para los niños y jóvenes, obviamente, o los que todavía tienen su papá y su mamá, porque esto no se acaba, como le digo a mi hija, hasta la idea yo voy a seguir siendo tu papá hasta el día que me muera, si tenga 50. Hasta ese día yo te voy a seguir corrigiendo porque soy tu papá. Porque soy tu papá. ¿Por qué te habría de corregir? Pues porque te amo. ¿Puedo estar equivocado? Claro que puedo estar equivocado. Obviamente puedo estar equivocado en mis ideas. Pero jamás puedes dudar que mi intención fue la de corregirte para tu beneficio. Por tanto, cuando mi papá me corrige, siempre le voy a decir gracias, sí. ¿Sí me entienden la diferencia? Entonces, si mi papá me corrige o me dice que no o me dice que haga esto, lo está haciendo por mi bien. Y a lo mejor yo dentro de mi inteligencia digo, pero está equivocado. A lo mejor mi papá está equivocado, mi mamá está equivocada. Pero ¿qué me gano yo con discutirle y demostrarle que tengo la razón si ese no es el punto? El punto es, te corrijo por amor. Si no te amara, ¿qué te diría? Haz lo que quieras. Para un hijo el peor desprecio que puede recibir de su papá es, haz lo que quieras. El día que tu papá o tu mamá te digan, haz lo que quieras, realmente estás en un problema. La buena noticia es que nuestro Padre Dios jamás nos va a decir eso. Porque nosotros no estamos a su altura. Nosotros no podemos aspirar a ser iguales. Tanto en la parte humana, porque yo como papá me equivoco y le voy a regar muchas veces y a lo mejor te voy a dar instrucciones que están equivocadas, pero nunca puedes dudar que mi instrucción era por amor, porque te amo y porque quiero que te vaya bien. Y entonces el hijo tiene que decir, cada vez que mi papá o mamá me corrigen, yo tengo que saber que lo hace porque me ama, más allá de que esté en lo cierto, que se equivoque. Entonces, si yo cuestiono las instrucciones que me da, las correcciones que me da, estoy siendo un hijo ingrato. A lo mejor yo pienso que soy inteligente. No, eres ingrato. Hay una enorme diferencia. Con una línea tan delgada como el castigo, disciplina. Por eso les decía, este mensaje va para los que se quedan en el punto de necedad, que no profundizaron un poquito más. Entonces yo tengo que saber que si a nivel humano yo cada vez que le discuto a mis papás, realmente, sin importar si tienen la razón o no, ¿estás equivocado? ¿Cuánto más será en nuestra parte espiritual en la cual, cuando nuestro Padre nos dice algo y nos dice, mira, tú tienes este talento, tú tienes este talento, tú tienes este talento, tú tienes este talento, y tú quieres hacer otra cosa? ¿Por qué? Pues porque yo decidí hacer otra cosa. Incluso hay quienes buscan en la Biblia, así por horas y horas, y por libros y libros y capítulos, hasta que encuentran la frase exacta que aquí dice, mira, por eso me gusta tanto este verso, aquí me da la razón. Por eso es que se dice que no se puede hacer un mensaje por un verso. Porque si yo veo un verso, lo puedo acomodar a mi realidad. En cambio, si leo todo un pasaje, ya sé a qué se refiere el pasaje. No soy yo el que lo está diciendo, es mi Padre que me dijo que eso es lo que tengo que entender. Por eso es que nunca damos un mensaje de un verso. Por eso es que un verso no te hace la vida. Eso es la lluvia de Dios. Entonces, insisto y lo vuelvo a decir, ¿cuánto más mi Padre que está, como decía Jesús, mi Padre que está en los cielos, que yo sé que me ama, cuánto más tendría que ser mi obligación aceptar su decisión sin cuestionar? Si Él me pide que haga una cosa, pues yo la hago. Si Él me pide que no haga una cosa, pues no la hago. Sin buscarle el cómo sí, cómo no. No. Es porque me ama que me lo da. Es porque me ama que me corrige. Es porque me ama que me da disciplina. Entonces aprendimos la semana pasada que para cada prueba que nos da la paciencia, y esa paciencia nos da la libertad, entonces yo puedo entender claramente que cada vez que me corrige, ¿sí?, voy a alcanzar mayor sabiduría.
aunque la corrección sea incómoda, insatisfactoria, desagradable. La disciplina nunca fue, en primero de los planos, agradable. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Pero cuando tú lo aceptas, entonces tu mundo se vuelve más fácil. Se les prometo a los muchachos, a los más jóvenes, les prometo de verdad que así es el camino, la forma más sencilla de vivir en libertad. Si cada prueba a la que se enfrentan y cada medida disciplinaria que reciben, la toman como una enseñanza para ser mejores hijos, se acabaron las peleas, se acabaron las discusiones, se acabaron las incomodidades, se acabó el vivir estresado y entonces te das cuenta que la vida es un regalo magnífico y que hay tanto por aprender y hay tanto por dar. Hay una frase que dicen, no gastes tu pólvora en infiernillos, dice así, ¿verdad la frase? Que significa, no te quemes por una cosa tan chiquita. O sea, no, hay más cosas más grandes. Entonces nuestra vida, tanto en el plano humano, por eso nos la puso aquí, como en la vida espiritual, tenemos que aprender a ser lo suficientemente humildes para aceptar la corrección. En el plano espiritual, cuando nuestro Padre nos los hace ver. ¿Cómo te hace ver nuestro Padre una medida disciplinaria? En el mundo, en lo que sucede, porque tú aprendes y vas viendo. Por los mensajes que escuchas, por las personas con las que te juntas, ¿sí? Por los sinsabores que te puedes enfrentar cuando estás haciendo su misión. Es en un plano espiritual. En un plano humano, ¿en dónde? Pues en la relación con tus papás, con tus hermanos, ahí te das cuenta. Porque esto pasa igual también de hermanos mayores a menores. Lo traigo a Mesut, lo traigo cortito con eso. Porque les platico mi caso, de repente yo corrijo a Mesut, y entonces así como que, pues, como a toda niña, pues no siempre le gusta, ¿verdad? Pero de alguna manera, bueno, ahí más o menos se entiende. Pero ¿qué sucede cuando su hermana mayor lo corrige? Ahí sí hay pleito, o sea. ¿Por qué? Si los dos somos hijos, los dos somos hermanos. Pero no entiende que su hermana lo corrige no porque sea su hermana mayor, sino porque ha avanzado en su crecimiento y porque lo ama, lo corrige. Yo espero, de verdad, espero que algún día, él así pequeño, si algún día tiene que corregir a su hermana con todo el que le lleva 10 años, ella diga, wow, lo hice porque me ama. Entonces llega un momento en que ya las edades no son importantes, lo que importa es con cuánto amor te corrijo. Y me puedo estar equivocando, vuelvo a insistir, me puedo estar equivocando en lo que te estoy diciendo. Lo que nunca va a ser imperfecto va a ser el amor que te doy. Como nunca es imperfecto el amor de nuestro Padre hacia nosotros para entender lo que Él quiere que sepamos. ¿Sí ven? Entonces, estas 2 semanas, estas 3 semanas, yo se los digo a nivel muy personal, para mí ha sido maravilloso, me han enseñado como no tienen una idea y he tratado de transmitirles lo mucho que he aprendido. Y me emociona porque es un tema que platico con mi hija muchas veces. Mi hija es, ¿cómo decirlo? Firme en sus convicciones. Pero yo la amo por encima de todo eso, por eso jamás, nunca en la vida van a ver que me rinda en seguir corrigiendo. Y a veces lo digo, yo te corrijo y a lo mejor me equivoco, pero necesitas entender por qué te corrijo. Y así lo creía yo, y hoy que leo esto digo, bueno, al menos no estoy equivocado en esa parte. Me siento bien en esa parte, pero empiezo a cuestionar. ¿Y qué pasa cuando me corregía el pastor Rogelio? ¿O cuando me corrigió alguno de mis hermanos? ¿O cuando mis papás me corrigieron? 2, 3 veces no estuve de acuerdo, 2, 3 veces fui rebelde, 2, 3 veces cuestioné porque pensé que yo era más inteligente que la persona que me estaba corrigiendo. Y no entendí que no era importante si eres o no más inteligente, no es importante si tiene o no tiene la razón, pero sí es importante que me lo estaban haciendo por amor. Entonces, me gusta o no me gusta, lo entiende o no lo entiende, yo tengo que decir gracias. Con esa corrección lo que me estás dando es amor. Entonces, si todos los que estamos escuchando este mensaje, todos los que estamos aquí, los que sigan a través del video, logramos llegar a este punto, no saben la libertad que se siente el saber que cada punto complicado de la relación con alguien en realidad es una demostración de amor. Y entonces dejas de vivir en rebeldía,
porque entiendes que no es necesario, lo decíamos también la semana pasada. Al final la verdad es la verdad, y lo que yo piense de la verdad y lo que tú pienses de la verdad puede ser totalmente en contra, pero la verdad seguirá siendo la verdad, entonces no tiene caso que discutamos. Lo único relevante va a ser aquí que si yo te digo, oye, yo te sugiero que le hagas por aquí, pues es porque te amo, por eso te lo digo. Nada más. Tan simple como eso. Entonces esta historia de Jonás, que es muy divertida para los niños, normalmente en clases de niños es muy socorrida esta lección, en realidad tiene una profundidad enorme, también para los adultos, muy profunda. Es cómo entiendo la forma en que a mí me piden que haga las cosas. ¿Por qué tengo que mostrar esa humildad? ¿Por qué aceptaría yo esa corrección? Entonces, en realidad, el cuento de Jonás no es un tema pequeño, es un gran tema, es una gran lección. El mensaje de hoy se llama así, la lección de Jonás. Entonces, wow, la verdad es que esto es muy grande. Esto es muy grande y puede cambiar mi vida y puede cambiar la tuya. Y a los que son jóvenes que algún día serán papás, espero que se les grabe porque les puede cambiar la vida y la relación con sus hijos. Va a ser mucho más fácil enseñarles a los hijos cuando tienes el amor suficiente para saber que es necesaria la disciplina. Porque también hay padres que no disciplinan a los hijos porque creen que no les gusta ser rudos y va a pensar que no lo amo. Pues, no. Te corrijo porque te amo. Claro, tengo que cuidar que no te castigue porque te castigo. Entonces sí estamos fuera de la línea que estamos marcando. Pero te disciplino porque es para ti un beneficio. Tristemente les platico un caso. Hace poquito mi hijo va a tocar un mes que entra en un concierto, está estudiando música. Y dentro de los que iban a tocar ahí, había puros muchachos ya, la mayoría de 20 más, ¿sabes? Pero entonces iban a tocar, hay dos niños, igual Mesut y otro muchacho más o menos del mismo, de 10, 11 años. Pero este muchacho ya se salió. Se salió porque un día se le ocurrió que a la mamá o al papá le regalaban un PlayStation. Entonces al niño le gustó mucho los videojuegos. Está bien. Pero el niño ya no sale ni del cuarto, ya ni come, nada más está jugando videojuegos todo el día. Entonces, pues, está jugando videojuegos, sí, le dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero tocar, toca el piano, pero súper talentoso, así, 10, 11 años y toca, pero bien. Ya no quiere tocar, ya no quiere agarrar el piano, ya no quiere ir a clases, ya no quiere ir al concierto, porque él quiere estar jugando todo el día videojuegos. Puedes entenderlo, son divertidos, está bien. Creo que todos hemos pasado en algún momento por algo así, o por el fútbol, o sea, hay alguna cosa que me gusta mucho, está bien. El problema no está ahí. El problema es que llegan los papás y le dicen, oye, pues ya tenemos un compromiso. Al menos hay que tener el compromiso. Hay que hacer todo el proceso para terminar el concierto, porque no solo eres tú, sino toda la gente que está alrededor, todo lleva un complejo, una compleja estructura, ¿no? No solo es ya me voy y ya, o sea, es todo lo que hay alrededor, inclusive el costo propio del concierto. Entonces el niño dijo, no, yo ya no quiero nada, yo solo quiero jugar videojuegos. Y entonces la mamá dice, ¿qué hago? Pues el niño pues solo quiere jugar. Ahí la crítica es para el niño o para la mamá. Pues la mamá de entrada es, perdón, a ver, tu videojuego lo quitamos. Hace las cosas bien, claro que sí te lo presto, 1 hora, 2 horas, lo que puedas. O sea, no está mal el videojuego. Pero es que el niño está demasiado metido. Se le podría corregir con disciplina, no con castigo, con disciplina. Pero entonces la mamá aplica disciplina porque lo ama. Pero entonces si la mamá dice, ¿sabes qué? Pues que es lo que él quiere. No está mostrando amor por el niño. No está mostrando amor por el niño. Está mostrando por ella misma porque no se quiere meter en la complicación de agarrar al niño y decirle, adiós videojuego. Entonces como yo no me quiero meter en problemas, pues el niño de 11 años decidió él que ya no va a vivir, que solo va a ser gamer. Yo con respeto para los gamers, no es el punto. Sino que no hay otra cosa en el mundo, solo eso. Le decía a mi hija, hay veces uno ve un ejemplo de otra persona, hombre, fácil, identificas el problema, pero cuando te dicen tú estás metido y empiezas así como que, ¿a quién le hablan? ¿A mí? ¿A mí? No. Entonces este es un tema hoy, hablamos de la disciplina, no castigo sino disciplina, el aceptar la corrección.
en la parte humana, de hijos hacia padres, hacia hermanos, o hacia cualquiera que te haga una corrección. En realidad es un tema profundo, es un tema fuerte. Y entonces tengo que ser bien valiente, como le dijeron a Josué. Bueno, en realidad no lo dijeron a todos, ¿verdad? Tienes que ser bien valiente y aceptar la parte que te toca. Si te dieron esos papás, es porque son los papás que te tocaban. Si te dieron esos hijos, son los hijos que te tocaban. ¿Me siguen? No hay coincidencias o me salieron malos los hijos. No, es que tuve unos papás bien malos. El único padre al cual respondemos y debemos siempre estar atentos es a nuestro Padre el Creador, que fue el que nos puso aquí, es el que nos da decisiones. Claro, alguien me va a decir, bueno, ¿y el libre albedrío? El libre albedrío no está creado para que tú decidas eso. El libre albedrío está creado para que tú seas capaz de admirar lo grande que es nuestro Padre desde nuestro punto de vista. Ya profundizaremos en eso. Claro, yo puedo tomar la decisión de no seguirlo y no quererlo, y puedo tomar de que sí, pero no está creado para eso. Está creado para que no lo sigo porque Él decidió que yo lo siguiera, sino porque me enseñó tanto de Él que entonces lo voy a seguir por convicción y voy a alcanzar a ver su grandeza. Para eso está creado el libre albedrío. Entonces en este tema no aplica. Aquí es un tema más bien de aceptar cada vez que te dicen, no, así no. Esto no lo hagas. Aguántame tantito. Esto, déjalo. No te compres eso. No vayas para allá. En lugar de decir, no, mamá no me quiere dejar ir. ¿Por qué me dijo que me comiera estos huevos con verduras? Si aprendemos y digo, me los dio porque seguramente, aunque a mí el chayote no me pasa, seguramente porque es bueno para mi salud, pues me lo como. ¿Me lo como por qué? Porque me lo dio por amor. ¿Me sigue? Entonces pasa por una cuestión bien diferente a lo que usualmente entendemos cuando estamos chavos. Y a los que están más chavos, niños y jóvenes, les invito así profundamente desde las casi 50 años que tengo y lo que gracias a Dios he aprendido de él, lo mucho que me enseñó el pastor Rogelio. Por favor, jamás piensen que la inteligencia que tienen aquí está por encima del amor. No existe tal cosa, jamás se piensen muy inteligentes. Yo de joven sí lo creía y vieran qué arrepentida me he dado. Es una invitación muy personal, claro, apoyado con lo que nuestro Padre nos acaba de enseñar. Entonces te dejo al final con una pequeña reflexión. Tú tienes que decidir, en la edad que tengas, con la familia que tengas, en la relación que tengas, tú tienes que decidir si haces lo que hicieron los marineros, que entendieron y doblaron la rodilla ante el Dios poderoso, al único Dios, al creador de todo. O eres como Jonás, que necesitas que te traiga una ballena o un pez grande, que te llene de miedo, que te haga ver tu suerte, para que entiendas que era para ti el mensaje. Tú decides cuál de las dos quieres. Al final, la verdad seguirá siendo la misma. Y nuestro Padre sigue siendo el mismo y pasaremos por el mismo proceso. Es cómo quieres pasar. Deseo que el amor tan profundo que nuestro Padre nos da, sean capaces ustedes, hermanos, de vivirlo en su casa, de admirarlo, me refiero a sentirlo, a palparlo, de transmitirlo. Deseo de corazón que eso suceda en esta semana y que su gracia, que es el regalo perfecto para alcanzar la salvación, esté todo el día pendiente de ustedes, esté aquí alrededor para que nos ayude a tomar las decisiones correctas, que nos ayude a entender esta parte donde yo tengo que poner mi humildad y mi obediencia y mi disciplina para que Él me transforme. Si yo no acepto esa disciplina, no seré transformado. Le pido a mi Padre que nos dé la oportunidad de observar. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Aquí estamos.